Gloria al nombre del Señor. Estamos en los últimos profetas y reyes del reino del norte. Número 2. Por eso estamos viendo aquí en Segunda de Reyes 10:30. Y el Señor dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Ya estamos en esta sección, en la promesa que el Señor le hizo a Jehú acerca de sus 4 descendientes. O sea que Él le toma en cuenta que Él cumplió el propósito que tenía el Señor, que era realmente de terminar con la dinastía de Acab y su esposa Jezabel. Ya ese era el propósito a lo que lo había llamado el Señor a Jehú. Entonces nos damos cuenta cómo a Jehú le sucede su hijo Joacás. Vimos la vez pasada cómo le sucede su hijo Joacás. Y a Joacás le sucede Joás. Ya le sucede Joás. Y el sucesor de Joás es Jeroboam. O sea, son esos 3 reyes que es donde nos estamos concentrando en la vida de Jeroboam. Aquí es ya Jeroboam II. Si se le conoce a Jeroboam II. O sea, es el tercer descendiente de Jehú, el rey Jehú, es el tercer descendiente. Aquí estamos ahorita concentrados en este rey. Y por eso es que en el libro de Oseas, que son los últimos profetas, libro de Oseas, dice la palabra, aquí en Oseas 1:1 dice la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, dice, en días, dice, de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Dice, son reyes de Judá, no son reyes del norte, sino del sur. Y luego dice él, y en días de Jeroboam, que es el que estamos viendo ahora, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces dice, en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. O sea que Jeroboam aquí ya es rey de Israel. Por eso se le conoce como Jeroboam II,
porque el primer rey que viene ya de la división del reino de Salomón, también tiene el mismo nombre. Por eso es que siempre donde leímos y leemos y seguiremos leyendo, siempre dice la palabra, e hizo lo malo. Ya desde ahí, desde ese Jeroboam, dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo, dice, en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel o a los hijos de Israel. Eso lo vimos encontrando siempre en todos los reyes del reino del norte. Esto siempre se enfatizó. E hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat. Este es hijo de Nabat. También este es hijo de Joás, para que no haya confusión. Que hizo pecar a Israel. Siempre es el mismo patrón. Todos los reyes norteños traen ese mismo patrón. Jeroboam, hijo de Joás, tercer hijo de Jehú. Pero aquí nos damos cuenta que están los dos reinados en paralelo. Ahí están los dos reinados en paralelo. Por una parte está el reinado de lo que menciona aquí, del rey Usías, de Jotam, Acaz y Ezequías. Esos son reyes del sur. Pero nosotros estamos concentrados en los reyes del norte, en la división del norte. Y a eso es donde tenemos que poner mucha atención, porque es por medio de esta división, de este reino norteño, es que nosotros entramos ahí, en la salvación. Ahí es donde nosotros entramos en la salvación, porque es importantísimo esto que estamos viendo. Entonces ahí está el rey, están estos reyes en ese tiempo. Y por eso este profeta profetizó como 40 años. O sea, profetizó como 40 años. Y el reinado, como vimos, de Jeroboam fue de 41 años también, según de Reyes 14:23, donde vimos. O sea que los dos tienen un periodo largo, pues. Entonces nos damos cuenta cómo Oseas, en estos reinados del reino del sur, él se da cuenta de esos, que es, pues, como vamos a ver más adelante, otros profetas del reino del sur. Entonces, en estos 40 años, como veníamos viendo, este Jeroboam empieza otra vez a conquistar las tierras que habían sido tomadas. Entonces él ya no es un tributario, sino que él ya cobra tributos donde está él, de todos los lugares donde él va recuperando, donde él va recuperando esas tierras, él ya hace tributarios a los asirios. Ya ellos son los asirios que tienen que dar tributo. Entonces hay mucha prosperidad. En la época de Jeroboam hay mucha prosperidad. Pero desgraciadamente es lo que siempre la palabra enfatiza. Que cuando hay mucha prosperidad,
el hombre le empieza a dar la espalda a Dios. Se empieza a olvidar de Dios. Entonces, no es que la prosperidad sea mala. No es, porque Salomón lo dijo. El dinero, digo, sirve para todo. Pero el problema es que cuando ya hay prosperidad, el hombre bíblicamente, cuando no se mantiene fiel al Señor, porque eso es lo que enseña el libro de Job. Eso es lo que enseña el libro de Job. O sea, cómo Job era fiel al Señor. Que la misma palabra dice que era fiel. No pecó Job y todo eso, que era un hombre de Dios y todo. Pero él tenía mucho. Pero le era fiel al Señor. Pero en la prueba, que es lo que no nos gusta oír a nosotros, el examen. El examen. Ahí es donde no nos gusta el examen. Pero a donde le toca ya el examen, sigue siendo fiel. Sin nada. Todo adverso, pero le sigue siendo fiel. Amén. Y ya cuando le toca recibir el doble de lo que tenía, de lo mucho que tenía, sigue siendo fiel. Entonces el libro de Job nos enseña que el hombre puede serle fiel teniendo, no teniendo y teniendo mucho. Pero ese es el problema del ser humano. De la mayor parte del ser humano es eso. Y eso es lo que sucedió aquí en este tiempo de Jeroboam. Ahora el problema es cómo conseguir las riquezas. Porque ahí fueron muy prósperos, principalmente como lo vamos a ver en el libro de Oseas, que en el libro de Oseas el mensaje es para ellos la manera como se estaban enriqueciendo. Cuando es una forma bíblica, Dios la acepta bien. Pero cuando ya no es bíblica, ahí está el problema. Y ahí está, este era el problema aquí, la manera de enriquecerse ellos, los dirigentes de esa época. Y por eso es que él levanta al profeta Amós. Ahí en Amós 1:1, ahí adelantito, después de Oseas, está Joel después, y está Amós 1:1. Dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó, dice, acerca de Israel. También es un profeta de Israel, no del sur. En días de Usías, rey de Judá, en días de Jeroboam. En días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces, estos 2 profetas son los que van a estar ahí en el tiempo de Jeroboam. Que eso es lo que vamos a estar viendo poco a poco. Qué mensaje es el que les da Amós y qué mensaje es el que le da Oseas a este reino del norte. Entonces son 2 profetas para el mismo pueblo. Son contemporáneos con Jeroboam II. Ahora, ¿qué le manda a hacer a Oseas? ¿Qué mensaje le da el Señor a Oseas? El 2 dice, el principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Digo el Señor a Oseas, ve
y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose del Señor. La tierra fornica, dice, apartándose del Señor. Y hay otra versión que dice, el Señor comenzó así el mensaje que quería comunicar por medio de Oseas. Así fue como él empezó el mensaje. La tierra de Israel se ha prostituido apartándose de mí. Entonces aquí ya la idea es el adulterio espiritual. O sea, ya está él tomando, ya el Señor está tomando un ejemplo para darle el mensaje que lo habían dejado a él. Fornicaron los moradores de la tierra, dice. ¿Por qué? Porque habían dejado al Dios verdadero para con dioses falsos. Entonces ellos empezaron a confiar en que la prosperidad que tenían era por los dioses, no por el Dios de Israel, sino por los dioses. Entonces la idea es de un matrimonio infiel. Hay infidelidad, entonces ya él pone como ejemplo un matrimonio. Un matrimonio infiel, pero de parte de la esposa. No del esposo, sino de la esposa. Entonces el mensaje está en cómo Oseas va a amar a esta mujer a pesar de lo que es. Es que realmente esos profetas sí que... Hay personas que dicen que eso no fue real y que no sé qué, y empiezan a... Sea como sea, el mensaje es el mismo. Porque lo importante es el mensaje. Pero cuando uno ve a los profetas, uno se da cuenta que no le cuestionaban a Dios. O sea, no andaban cuestionando, ellos hacían lo que el Señor les decía. Entonces le dice él de esta versión, de la misma manera le dice, ve tú y toma por mujer a una prostituta, le dice, y ten hijos con ella, le dice. Así ellos serán hijos de una prostituta. Entonces, ese mensaje lo tenían que entender ellos, o sea, la tierra de Israel, porque se han prostituido, le dice, apartándose de mí. O sea que Oseas le obedece sin cuestionar nada, porque eran hombres de Dios. Y él toma a Gomer, la cual dice la palabra que quedó embarazada y le dio un hijo. Le dio un hijo. Y el mismo Señor le ordena que le ponga nombre. Que le ponga nombre.
Ponle de nombre, le dice Jezreel. Jezreel dice, Dios esparce. Dios esparce o Dios o sembrado por Dios, que es el significado que tiene. Que para mí el más significado es Dios esparce, porque es por medio de Él, por medio del reino del norte que se va a expandir todo en el mundo. Entonces le pone de nombre un lugar. Le pone de nombre un lugar. Que fue donde Jehú acabó con toda la dinastía de Acab. Y fue donde murió también Nabot y su familia. Y también era un nombre, este nombre era ese lugar de Jezreel, fue donde hubo una batalla con Débora, una batalla de Gedeón, una batalla de Saúl y una batalla de Josías, del rey Josías. Ese es el nombre que tenía que ponerle. Ya en Zacarías 12:11 se le llama el valle de Megiddo. El valle de Megiddo. Y estos son cosas importantes porque son cosas proféticas. Son cosas proféticas. Y eso es lo que mucha gente no entiende, por eso no le haya sabor al evangelio. No le hayan un mismo pastor donde me pidieron que fuera yo a ayudarles ahí una vez. El mismo pastor digo, yo mejor renuncio, digo, porque a esto de la Biblia no le encuentro yo ni pie ni cabeza. Y le digo, yo hizo bien, porque si no entiende nada. Pero esto es muy importante y allí es donde se derramó toda esa sangre. Ahí con Débora, ahí con Gedeón, ahí con Saúl y ahí con Josías. Ese mismo lugar de Jezreel. Y como les digo, ya en Zacarías se le llama el Valle de Megiddo. Es el mismo nombre. Entonces él tenía que ponerle ese nombre porque de aquí a poco le dice, yo castigaré a la casa de Jehú. De aquí a poco yo voy a castigar a la casa de Jehú. O sea, a los descendientes de Jehú. Y otra versión dice, y en ese mismo valle, dice, derrotaré a su ejército y castigaré a su descendencia. O sea, los iba a castigar a todos el Señor. Por eso le dice que le ponga ese nombre de ese lugar. Algunos opinan que lo castigó a Jehú y a su familia porque a Jehú se le fue la mano. Porque hizo más de lo que el Señor le había ordenado que hiciera. Entonces, esa es la opinión de algunos. Pero la otra razón
Es como venimos siguiendo el patrón. E hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Porque a Jehú le toma en cuenta lo que él le había ordenado que hiciera. Pero según estuvimos viendo, parece que fue más allá de eso. Pero la palabra dice que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. O sea, siguen el mismo patrón de Joacás, de Joás, de Jeroboam y Zacarías, el último de los cuatro. El último de estos cuatro. Y entonces ya viene lo profético. Le dice, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Haré cesar el reino de la casa de Israel. Entonces ya aquí ya está profetizando el Señor por medio de Oseas que esto es ya el final. Ya es el final del reino del norte. Ya va llegando al final del reino del norte, porque dice, en aquel día, dice, yo quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Yo voy a quebrar ese arco. Porque en ese tiempo se caracterizaba. En el tiempo de Josué se caracterizaba ellos porque tenían mucha puntería con el arco. O sea, su victoria se debía a la puntería que tenían con el arco. Y por eso él mismo les dice, en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel, para que no confiaran en su puntería y en lo que ellos podían hacer. O sea que no les iba a servir de nada el arco. Nada, no les iba a hacer nada tener buena puntería. Porque nada vale realmente ante el juicio de Dios. Y dice la palabra, en el 7, mas de la casa de Judá tendré misericordia. Mas de la casa de Judá tendré misericordia. Y los salvaré por el Señor su Dios al reino de Judá. Ya estos ya los está preparando Oseas, los está preparando Amós para darles la última oportunidad para que se arrepintieran. Pero dice, más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Voy a salvar a Judá. Pero también a Judá lo va a castigar también. Porque lo va a mandar 70 años al exilio. Y por eso empezamos viendo el libro de Esdras. Porque ahí es donde nos damos cuenta cómo Dios interviene. Por medio del Espíritu Santo,
interviene el Señor. Pero tendré misericordia de Judá. O sea que este reinado del reino del norte va a ser esparcido. Este reino del norte va a ser esparcido. Y se va a quedar 100 años más Judá. Judá se va a quedar 100 años más. Ya él solamente en solitario. Ya no va a estar el reino del norte, va a estar solamente unos 100 años más el reino. Pero a los dos los va a mandar al exilio. Pero de Judá va a tener misericordia. Pero con el tiempo, también tiene misericordia del reino del norte. Entonces, por eso, dice la palabra en el 8, después de haber destetado a Ruama, después de haber destetado y dice el 6, y concibió otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama. Porque le dice, no me compadeceré más, no me voy a compadecer más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Por eso es que Lo se llama, el nombre es no compadecida. Por eso dice que le ponga ese nombre, no compadecida, porque no me voy a compadecer ya más. Entonces el 8 dice, después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo. Vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Por eso pónganle Lo Ami. Esto es pueblo mío. Ponle así, pero ya no van a ser más mi pueblo, pero le da la profecía un nombre profético. Esto es, dice, pueblo mío. Lo amo. Con todo, dice, será el número de los hijos de Israel, dice, como la arena del mar. Mire cómo viene ya el Señor tratando, dice, esta descendencia de ellos, dice, va a ser, dice, como arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y va a venir una descendencia y dice, y en el lugar, dice,
en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. A este pueblo, a pesar de lo que eran y todo, él sabía lo que vendría, y ese es el mensaje. Pero aquí viene que es hacia donde vamos nosotros. En el 11 dice: y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Aleluya. Ahí está ya la profecía de cómo se van a unir estos dos reinos nuevamente. Que de eso es lo que se trata la profecía. No es solo que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre. No se trata solo de eso, que eso es lo que más oímos y le damos, pero no entendemos esta profecía. Y esto es lo que cobra vida, porque uno se da cuenta que ya Pablo toma esto. Ya cuando Pablo le habla a los romanos, les hace mención de esto. Entonces, esto es lo que es a esto lo que vosotros no sois mi pueblo, y les será dicho, sois hijos del Dios viviente, les será dicho. ¿Pero cuándo? ¿Hasta cuándo les iba a ser dicho eso? Hasta cuando vino el Señor. Hasta cuando vino el Señor. Ahí empieza ya, porque ya tenían, ya Judá ya había regresado de los 70 años que había estado Judá allá en Babilonia. Pero ya habían regresado con Esdras, que fue cuando empezamos el estudio. Ya habían regresado con Esdras. Y ahí es donde les cumple el Señor, que va a tener compasión de Judá. Y tiene compasión de Judá porque lo regresa a su tierra. Pero ya con la venida del Señor, entonces empieza ya esa búsqueda. Es ahí donde uno entiende cuando Jesús les habla y les dice: yo no he venido, les dice. Yo no he sido enviado, les dice, sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él está hablando a una audiencia. Él no está hablando a gentiles. La audiencia del Señor Jesús son varios tipos de personas las que están allí escuchándole. Porque eso es la gente cuando lee la Biblia cree que está con una mente evangélica, lo lee. No es con una mente evangélica que hay que leer la palabra. Hay que leerla con ese tiempo que estaba sucediendo. La audiencia del Señor Jesús, lo primero eran los judíos. Eran los judíos, era su pueblo, era su tierra, su familia. Entonces ellos son los primeros que él se enfoca en la gente. Cuando él habla, le habla a la gente. Cuando habla de multitudes, está hablando de varios tipos de personas, no está hablando de solamente judíos, sino que está hablando también, como Pablo enfatiza, a los griegos. Los griegos no son griegos de Grecia, sino que son los mismos judíos que habían abrazado el helenismo.
Entonces ellos ya tenían una mezcla entre el helenismo y las enseñanzas judaicas. A eso se refiere cuando habla de los griegos. ¿Y quiénes más habían ahí? Estaban los prosélitos. Los prosélitos eran los que habían abrazado el judaísmo y se habían entregado al judaísmo para hacerse judíos, que estaba permitido en la ley. Ellos se tenían que circuncidar y pasar un proceso muy duro, muy fuerte. Se cree que eran 18 pasos los que tenían que hacer, pero eran muy exagerados. Entonces lo que hacían muchos era que no se volvían prosélitos, sino que se quedaban, como la palabra enseña, como temerosos de Dios. Así se les conocía a la gente que vivía en Israel, abrazaba el judaísmo, pero no se hacían judíos. Y la prueba está con Cornelio. Cornelio en el capítulo 10 es una prueba de que él es una persona así, una persona temerosa de Dios, o también se le llamaban justos de las naciones. Entonces, a estos justos de las naciones, que son la familia también, de ahí en el capítulo 10, de este hombre, son la familia de Dios, y a todos sus invitados, amigos que él tiene, que la Biblia para enseña que son muchos. Entonces, esta clase de gente era la que oía al Señor Jesús. ¿Habían gentiles? Sí, habían gentiles. Pero estos gentiles no permanecían en Israel, porque eran, digamos, como turistas, que llegaban por hacer algún trámite o algo, o por visitar Jerusalén, y ahí estaban, o llegaban a las fiestas, nada más. Pero ellos no vivían ahí, sino que ellos iban y regresaban. Y estaban los comerciantes también, los que llevaban su comercio, pero solo iban, comerciaban y se regresaban. No permanecían. Esa clase de gente. Pero cuando la gente oye que Jesús está hablando a gentiles. No está hablando a gentiles, porque la multitud le entendía el mensaje. Ellos le entendían el mensaje. Por eso les dice: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa a estos. De aquí con Oseas y de aquí con Amós, a eso se está refiriendo el Señor, que vino a buscar a estos. ¿Para qué? Para unir lo que está hablando aquí. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, se congregarán y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. Esa batalla que va a pelear el Señor en el día de Israel es lo que se está esperando, que ya viene, ya en este momento ya se está acercando, porque todo esto que se está dando, la gente no le pone atención porque desconoce estas cosas. Desconoce estas cosas. Entonces por eso él cuando llama a los apóstoles, y por eso es que Jesús, cuando va a diferentes lugares, él siempre está predicando y predicando y predicando acerca del reino de Dios. Amén. Ese es el mensaje número 1 del Señor. El reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios es semejante a tal. El reino de Dios siempre está enfatizando en el reino de Dios. Él no está enfatizando: vengo a morir en la cruz del Calvario por los pecados. Él no está enfatizando en eso. Él está enfatizando en el reino, que su muerte es lo que va a permitir entrar a ese reino. Esa resurrección de él, de todos los que crean en él. Dios los llena con el Espíritu Santo, los lleva al arrepentimiento, les da fe en su palabra. Y ahí entramos nosotros a la colada, como vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, por eso a estos discípulos, a los apóstoles, cuando él llama a los apóstoles les dice él:
vayan, no vayan por caminos de gentiles, no vayan por caminos de samaritanos, vayan antes, les dice, a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice. Ese es el mandato que les da, y prediquen el evangelio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Dice. Ese era el mensaje que ellos tenían que llevar. Y por eso es importante ver estos dos, cómo se va desarrollando estos dos reinos, cómo se separan y cómo se vuelven a unir. ¿En quién? Con la venida del Señor Jesús. Ahí empezó otra vez ese comienzo, y ya desde 1948, ya de nuestra era, ya se volvió nación Israel. Ya se volvió nación. Nosotros decimos es que Guatemala como ha prosperado y todo, pero imagínense Israel con 75 años nada más, y nosotros con 200 y pico años de independencia, solamente de independencia, no digamos más tiempo que tiene, y mire cómo estamos todos arruinados. ¿Y cómo está Israel? Bien parados. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Amén. Aunque no, como dijo Pablo, ellos están cegados en parte, dijo Pablo. Dios los cegó en parte, dice, para dar oportunidad a los gentiles. Y ahí es donde entramos nosotros, en esa ceguera que tienen. Porque ¿dónde es donde hay más homosexualismo y más ateísmo, hablando en porcentaje? Es en Israel, donde hay más porcentaje de ateísmo y de homosexualismo. ¿Por qué? Porque Pablo lo dijo, ellos están cegados en parte. Y en lo que ellos están cegados en parte, Dios está abriendo los ojos a los gentiles. Y ahí nos está abriendo los ojos a nosotros, a través de su palabra. Por eso y a mí me decía mi esposo ahorita que veníamos, tiempo hace falta por tanto que hay que estudiar, tanto que hay que estudiar. Me paso a veces ahí, antes pues porque ya los viejitos ya se murieron ahora ya, pero ahí estaban los viejitos en el parque, don Marcial, venga a ver los pajaritos, qué tiempo de pajaritos, corriendo iba para el mercado a traer algo, y más por nada a ver pajaritos, yo no tengo tiempo para andar viendo pajaritos. Padre, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre.